Good afternoon, students. Today we are going to see about defining and non-defining relative clauses. Las cláusulas relativas las usamos para dar más información sobre alguna persona, alguna cosa, algún objeto del que estemos hablando. Usualmente comenzamos con una cláusula relativa y con un pronombre relativo. ¿Cuáles son los pronombres relativos? Tenemos who, that, which, whose, where. Son los que más usamos. Who significa quién y lo usamos para personas. That significa qué. En este tipo de cláusulas, aparte de que significa aquel, aquella, eso, esa, también significa qué. Which significa cuál. Whose significa cuyo. Y where significa dónde. Ahora, cada una de estas tiene diferente modo de utilizarse. Por ejemplo, who lo usamos solo con personas. No lo puedo usar con cosas, ni con animales, ni con lugares, solo con personas. That lo puedo usar con personas y con objetos. Which lo puedo usar solo con objetos. Whose, cuyo, este quiere decir posesión, pertenencia. Por ejemplo, si yo digo Juan, cuyo hijo es Marcos, entonces ahí usamos whose. Where, que significa dónde, se usa para lugar. Por ejemplo, yo visité la universidad donde mi hermana estudió. Entonces usamos where para los lugares. Esos son los pronombres relativos y que siempre van a ir antes de una cláusula relativa. Ahora, las cláusulas nos sirven para unir dos oraciones. Entonces, vamos a empezar con las cláusulas relativas definidas. Usamos una cláusula relativa definida para hablar o decir sobre lo que la persona, cosa o lugar de lo que estamos hablando de esa persona. Por ejemplo, si yo digo, él es el hombre que yo vi ayer. That, aquí ya utilicé that I saw yesterday. Muy bien, aquí tengo dos oraciones. Él es el hombre, I saw yesterday. Yo lo vi ayer. Ahora uno de esas dos, él es el hombre que yo vi ayer. Pero como es una persona, no puedo usar that o también puedo usar who. Aunque es mejor usar who por ser una persona. He is the man who I saw yesterday. O he is the man that I saw yesterday. Otro ejemplo podría ser la película que nosotros vimos la semana pasada fue horrible. Entonces puede ser the movie. Y voy a usar which, la cual, porque es una cosa, which we saw last week was awful. Muy bien. The movie which we saw last week was awful. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en estas cláusulas tenemos dos oraciones que son diferentes. En la primera oración, por ejemplo, tengo mi sujeto es he y en la segunda es I. En la segunda oración, mi sujeto es the movie y en la segunda, we. Entonces,
Cuando tenemos unas cláusulas definidas de esta manera, donde en la primera oración es un sujeto y en la segunda es otro diferente, podemos quitar esto, o sea, el pronombre relativo, si nosotros quisiéramos. Entonces, por ejemplo, esta quedaría así. He is the man. Le voy a quitar who y that y no pierde su sentido. I saw yesterday. Él es el hombre. Aquí se sobreentiende que está este, pero no es necesario escribirlo si no queremos. Él es el hombre que yo vi ayer. Y aquí puede ser the movie we saw last week was awful. ¿Por qué? Porque son dos diferentes. Muy bien. Ahora veamos entonces también que en este caso lo pudimos hacer así. Pero cuando vemos que en la oración está la misma persona de que estamos hablando, no podemos quitar el pronombre relativo. Por ejemplo, si yo digo, she is the woman who teaches French. Ella es la mujer quien habla francés. Aquí yo no puedo decir, aquí está hablando de ella, y este teaches, este verbo, me indica que está hablando de ella. Entonces aquí yo no puedo hacer esto. She is the woman teaches French. Pierde su sentido la cláusula. Entonces no se puede. En este caso, si el sujeto en la primera oración es el mismo de la segunda, no se puede omitir el pronombre relativo. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, they are the students who pass the exam. Ellos son los estudiantes quienes pasaron el examen. Entonces aquí está hablando they. Y este past, ¿quiénes pasaron? Ellos. Entonces aquí no puedo decir they are the students pass the exam. No puedo quitar este who, porque estamos hablando de las mismas personas. Entonces no se puede quitar. Muy bien. Ahora veamos lo que son las cláusulas no definidas, las cláusulas relativas no definidas, que son las siguientes, que es non-defining relative clauses. Muy bien, las cláusulas no relativas no definidas son aquellas cláusulas que funcionan independientes de, es decir, estas cláusulas nos dan información extra sobre algo de la cláusula principal. Esto puede ser que a veces omitamos esta cláusula, o sea, si omitimos esta cláusula no definida, no pierde sentido la oración. Por ejemplo, si yo digo, the heavy rain which
which was unusual for the time of the year, destroyed most of the plants of my garden. Muy bien. Si nosotros vemos, la oración principal es: the heavy rain destroyed most of the plants of my garden. La lluvia fuerte destruyó la mayoría de las plantas de mi jardín. Pero aquí nos dieron una información extra que dice la cual es inusual, era inusual para la época del año. Entonces, esto no es necesario escribirlo si no lo queremos. Esta cláusula se llama no definida, porque el hecho que la escribamos o no la escribamos no le quita el sentido a la oración. Porque si yo hubiera dicho the heavy rain destroyed most of the plants of my garden. Esa es la oración principal. En medio de esta y de esta, yo coloqué, en medio del sujeto, coloqué la característica de la lluvia. Pero era una información extra que no era necesaria y se entiende la oración si yo no hubiera escrito which was unusual. Por eso se llama no definida, porque no importa dónde vaya esa oración. Ahora bien, nosotros agregamos una coma antes de la cláusula relativa. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí agregué una y agregué otra. Cuando va en medio de la oración, por lo regular en inglés, así van las cláusulas no definidas, van en medio de la oración. Entonces, antes de which, antes de who, antes de where, antes de that, vamos a utilizar una coma. Voy a utilizar otro ejemplo. Voy a borrar este. Por ejemplo, I'm going to visit Italy, comma, where my brother lives. Yo voy a visitar Italia. Esa es una oración simple y no le quita el sentido. Ahora yo quiero dar información extra que es donde vive mi hermano. Esta es entonces la cláusula no definida, porque no necesito escribirla. Solo con que hubiera dicho voy a ir a visitar Italia, yo ya entendí. Pero yo quiero agregar información extra que es donde vive mi hermano. Voy a colocar otra. Por ejemplo, Einstein who, lo voy a colocar en medio, was born in Germany. Cuando lo coloco en medio tengo que colocar dos comas porque va en medio. Who was born in Germany is famous for his relativity theory.
Einstein, who was born in Germany, is famous for his relativity theory. Einstein, quien nació en Alemania, es famoso por su teoría de la relatividad. Ahora, aquí este who was born in Germany no era necesario. Yo pude haber dicho nada más, Einstein is famous for his relativity theory. Pero yo quería agregar que él es de Alemania. Entonces es una información extra que nos da esta cláusula. Aquí en las cláusulas relativas no definidas, nunca podemos quitar estas palabras. Siempre las tenemos que utilizar, no como en las cláusulas definidas, que sí las podemos omitir. Aquí sí necesitamos colocarlas siempre, no podemos quitar. Y también en las cláusulas estas no definidas, no podemos usar la palabra that. No podemos usar, no se usa, sino que usamos la palabra who para las personas y which para las cosas. That solo lo vamos a usar en las cláusulas definidas, nada más. Entonces, this is the class. I hope you can understand. Any question, please don't hesitate to do it. And I hope you can learn every day. Thank you.